señores, continuamos con el Imperio de la Mañana. Bueno, lamentar la muerte de Fujimori, ¿verdad? Yo no la lamento. ¿Tú no la lamentas? Se ha hecho mucho daño. Ay, cojo. Hay gente que han hecho daño. Ay, carajo. ¿Cómo va a ser? Cuando muera... Tú eres un hombre cristiano, sí, divino. Sí, ciertamente, pero ese está en el infierno. Satanás debía estar esperándolo allá. Y que ese es de lo mío. Fujimori. Sí, ese no pasa por San Pedro, que San Pedro es el que clasifica quién va y quién no va. Ajá. Ese no pasó por clasificación. ¿Tú crees que Netanyahu también va? Ese va directo para allá, para el infierno. Oye, pero él nació, ¿cómo va a ser? Él nació en el 1938, míralo ahí. En el 38, coño, pero estaba avanzado, 80 y pico de años. Sí. Déjame ver. En el 1938, 86 años de edad. Estaba jovencito todavía. Estaba jovencito. Nació en Lima, Perú. El controvertido expresidente de Perú, su hija ha participado, ¿verdad? Sí. En varias elecciones allá en Perú, ha tratado de convertirse en presidenta, no lo ha logrado todavía. Y la guerra entre los dos hermanos, eso ha sido uno de los factores ¿Qué? Ella y el hermano en una guerra permanente. Entonces, él es presidente de Perú que polarizó al país durante décadas y estuvo en prisión por violaciones a los derechos humanos. Por eso es que tú dices que está bueno que muriera. Sí. Ay, Dios mío, primera vez que yo... ¿Qué usted dice, Isael? Bueno. Divino contento porque murió Fujimori. Sí, eso, así no debían es que todos vamos para allá. Dios. El expresidente murió ayer miércoles a los 86 años, después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre. Eso dijo su hija Keiko a través de la red X. Acaba de partir al encuentro del Señor, divino. ¿Usted cree que partió al encuentro con el Señor o con el diablo? Oye lo que dice el país, oye el titular que dice el periódico El País. De allá, de Perú. Sí, dice, desde Salvador de la Paz, asesino y corrupto, la muerte de Alberto Fujimori fractura a Perú. ¿Fractura? Sí, fractura. ¿Fractura? Sí, fractura. ¿Fractura, dice? Fractura, sí. A Perú, lo divide. Ajá. Entre lo bueno y lo malo. Pero dice su hija que él partió al encuentro del Señor. Pedimos a quienes los apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, dice su hija Keiko. ¿Qué usted cree? ¿Tú no ves cuando la policía mata a un delincuente aquí que ha matado 10 y 12 gente? ¿Qué dice la mamá? Lo que pasa es que hay que reconocer algo, que yo siempre digo esta palabra que dice, todos los presidentes tienen sus sombras y tienen su sol. Él hizo sus maldades, pero pueda que tuvo una reconciliación, ¿verdad? Y no parta para el infierno, él tiene que ser juzgado en algún momento. Sí, claro que sí. Me da la impresión que usted es el abogado del diablo. Ay, ¿por qué? Fujimori aún marcaba la política peruana por los fracasos intentos de su hija Keiko de llegar a la presidencia y la polémica generada en diciembre del 2023 por su salida de la cárcel, en la que cumplía condena por crímenes contra los derechos humanos. Para sus simpatizantes salvó al país de un mal doble, la guerrilla y el colapso económico, sus seguidores, que salvó a Perú de la guerrilla y el colapso económico. Para sus detractores fue un autoritario que abusó de las instituciones democráticas del país para conservar el poder. La presidencia peruana lamentó a través de su cuenta X el sensible fallecimiento de Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Según el diario peruano El Comercio,
El gobierno le preguntará a la familia de Fujimori si desea que les rindan honores como ex jefe de Estado. Los críticos no olvidan los delitos por los cuales Fujimori terminó preso, acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, cometiera 2 masacres en las que murieron 25 personas. La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital. También se le ordenó o se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Deyer, ambos en 1992. Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad. Pero antes de que llegara a la presidencia, nada en el perfil de Fujimori indicaba que sería un hombre que terminaría sacudiendo al país. ¿Tú recuerdas este nombre? Augusto Pinochet Duarte. Augusto Pinochet. ¿Qué? Son de la misma escuela. Pinochet y él. Sí, de la misma escuela. Pinochet en Chile. En Chile. Y él en el y Perú. Fujimori en el Perú. Sí. Y Keiko, su hija. No, Parece que ya no tiene posibilidades ya. No, esa ya tiene que... Oye lo que te digo, Pedro Castillo va a salir de ahí volver a ser presidente del Perú. ¿Cómo fue? Pedro Castillo volverá a ser presidente. ¿Que volverá? Sí, bueno. Pero Pedro Castillo no lo tienen preso. Sí, está preso, pero estaba preso en Brasil. Lula salió de la cárcel a la presidencia. Exacto. Mandela. No, pero no compare, espérate. Pero no compare a Mandela con ¿cómo se llama? Con el que tú estás hablando, con Castillo, no, pero Pedro Castillo. No, yo estoy diciendo el hecho, no bueno. la figura, el hecho, los hechos históricos que ocurrió porque y ese va a volver entonces a ser presidente. Son situaciones diferentes, muy diferentes. Entonces usted se alegra, no lamenta la muerte de Fujimori. No me alegro, pero no lamento, no la lamento. Yo creo no que la lamento. personas así no debían de existir en la tierra. Dios debió haberla mandado a buscar más antes. ¿Cómo? Con más tiempo. Pero es que todos nos vamos a Oye, morir. pero ¿y por qué? No, porque en esa parte yo no soy hipócrita, porque a veces dice que después que se mueren y que son buenos, son Sí, es verdad. No, yo le dije a La usted. hipocresía a mí en ese sentido yo no. Por ejemplo, es igual que lo que yo siempre he dicho del doctor Joaquín Balaguer. ¿Tú crees que Joaquín Balaguer, con la situación que se dio en el país, estará en la gloria? Dios permitirá que pase. Sí, a ser juzgado. Él merece tener un lado de paz. Un juicio. Sí, un juicio, claro que sí. Todos vamos a tener un juicio. Todos vamos a tener un juicio. En ese juicio te mandan al lado izquierdo, al lado derecho. El buen ladrón o el mal ladrón, como decía Jesús. Bueno, si él le dijo a Jesús en el camino a la muerte, como le dijo al ladrón, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Sí, pero que, por ejemplo, hay personas que cometen todos los crímenes del mundo, todas las atrocidades, toda la bellaquería en esta tierra y después de que se arrepienten. Una de las cosas que yo nunca he estado de acuerdo con los evangélicos, en el sentido que a veces dan un testimonio y cuando están dando testimonio tú te aterrorizas de quién es esa persona, lo que ha hecho, pues ellos comienzan a decir todas las diabluras que han hecho y después de ahí ya se arrepintieron y ya todo eso se borró. No, y son buenos ya. Son buenos, ya de ahí para allá. Y después de un momento a otro vuelven y caen en malo. el que por ejemplo el que ha sido malo está al filo de una navaja, a la distancia de una gilet de distancia, a volver a ser malo, porque eso va en actitud y en comportamiento, y a veces se convierte genéticamente en ese tipo de cosas, porque a veces tú ves una persona que ha sido actuado con mucha maldad sobre muchas cosas, porque tú a veces te preguntas ¿por qué hacer tanta maldad contra una persona que a veces ni siquiera te ha hecho daño? Sino sencillamente porque tú lo ves como una persona que
que te quita brillo, nada más por ese tipo de cosas. Y en la política eso se usa mucho, con mucha frecuencia. Por lo político en el mundo y particularmente en la República Dominicana, cuando tú te ven a ti que tú tienes capacidades, que tienes posibilidades, y ellos son enanos mentales, son enanos profesionales, entonces te ven, dicen, no, este tipo no le puedo dar paso. Y la práctica permanente es esa. Por ejemplo, tú puedes estar apoyando a un candidato toda la vida, 15, 20, 30 años, el día que tú aspiraste, hasta ese día llegaste. A partir de ese día tú eres lo peor del mundo y comienzan a sacarte cosas y te comienzan a veces te colocan en posiciones incómodas. Lo que pasa es que hay personas que crean una manera de vivir la sociedad y en el área que lo rodea, en nuestro país, en su comunidad, crean dichas amistades. A veces no todo el mundo que quiere que tú llegues a una posición, porque dicen que cuando fulano llega a una posición de humildad va a subir a orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Nos señalan y los señalan, porque tú tienes que favorecer a gente que te ayudaron a llegar. Y cuando esa gente ve que tú llegaste y no lo favoreciste o no lo ayudaste, para ellos tú eres el peor. Por tal razón, yo siempre digo, no le prometan a una comunidad, a una sociedad, lo que usted no va a hacer cuando llegue. Pero para que quede bien con todo el mundo. Pero oye, a veces la gente no necesita ni siquiera que tú le des una dádiva, que le apoye, sino que además de eso le mantenga el respeto y la consideración. Porque, por ejemplo, a veces tú tienes amigos que te tratan como hermanos, que a veces inclusive cuando tienen dificultades económicas tú les resuelves problemas y después que llegan a una posición se olvidan de todo ese tipo de cosas y actúan de espalda. Entonces a veces tú no quieres ni siquiera que te den 10 pesos, te den 5 pesos, sino que a veces tengan la consideración de que cuando tú los llamas, si no pueden hablar, te devuelven la llamada. Que a veces esa persona no sabe para qué tú le estás llamando. Y personas que nunca han llamado a nadie ni que para pedirle 10 pesos ni para decirle nada, sino sencillamente para una información o quizá para ayudar a un amigo que tiene un problema y él tiene en la mano la posibilidad de resolver ese tipo de situaciones. Acuérdese que cada persona que llega a una posición pone un secretario de guardaespaldas y le dice, si me está llamando fulano, que me ha llamado 5 veces, no le coja la llamada, dile que no estoy aquí. Acuérdese que todo el que llega a una posición tiene una persona que le dice, mira, tengo una lista de personas que si me llaman esos 4 no le coja la llamada más de 5 veces, tiene ya 5 veces llamando. ¿Y tú crees que es correcto eso? ¿Que es correcto eso? No es correcto, pero son la manera de que ellos no se sientan abrumadamente con llamadas de personas que solamente lo quieren para una cosa, otros lo quieren para lo necesitan para otra, y de esa manera apoderar a una persona que entonces, le dice, mira, sea sincero. Por ejemplo, si yo te llamo a ti, quizá permanentemente, consígueme 100 pesos, después consígueme 30,